indicado por unas palabras, no será algo tan académico en realidad, ni tan largo, sé que todos están cansados, pero Clara me pidió que hablara algo sobre el tema de la coyuntura política actual, pero quizás más enfocándolo desde el punto de vista de la preocupación fundamental que ustedes aqueja con el tema de lo que es la situación del presidente Fujimori. Y ahí me gustaría contextualizar esto, empezando por decirles algo que creo que es conveniente que se lo diga. Yo no soy fujimorista, por tanto lo que yo les diga, se lo digo desde el análisis frío y llano del análisis. Desde ese frío, llano, social del análisis, yo les puedo decir que en los años que yo tengo de vida, efectivamente, los dos gobiernos del presidente Fujimori que fueron no son los mejores que yo he visto, sino creo que van a ser irrepetibles para lo que pudiera ser el futuro político del Perú. Yo los invitaría a simplemente hacerse una pregunta. Aunque veo acá algunas caras jóvenes, pero veo que algunos sí van a entenderlo por razones generacionales. Lo que vivíamos en el año 90, la coyuntura especial que vivimos en los años 90, y que se transformó tanto a nivel político como a nivel económico por el gobierno de Alberto Fujimori, es algo que creo que hoy día solamente sería equivalente a que un presidente, por ejemplo, en una guerra externa con Chile, recuperase los territorios perdidos y de repente nos ganara un terreno más. Eso es algo que obviamente sabemos que no va a suceder, porque hoy día el mundo es distinto. Pero ese es el tamaño, si lo queremos ver comparativamente para que los posibles nos entiendan, ese es el tamaño de la obra que logró Alberto Fujimori, desde mi punto de vista. O sea, no logró simplemente una tasa de crecimiento, no logró traer inversión extranjera para que abriera un foso de petróleo, hizo mucho más que eso, ¿no es cierto? Y en virtud de eso, desde mi posición independiente, siempre he pensado que Alberto Fujimori no solamente merecería el indulto, sino merecería el reconocimiento de la historia y el reconocimiento de lo que todavía en vida pueden decirle que efectivamente hizo algo trascendente de la manera más nítida que pudiéramos imaginar. Yo quisiera que entendiéramos algo que me parece fundamental. El Perú del año 90 era un país que se destruía. Era un país que, debemos acordarnos, estaba, ya no hablo del colapso, estaba colapsado. ¿Sí? Estaba colapsado en lo político, porque teníamos una clase política que fue la que desprestigió la política en el Perú, no la desprestigiaron los gobiernos actuales, lo desprestigió los grandes gobiernos de los partidos que el presidente Fujimori le llamó tradicionales en su momento. Y debo decirles algo más, no lo desprestigió en los años 80, lo desprestigiaron en los años 60. No olvidemos que el gobierno del señor Belaunde sale por un escándalo de dolo en un proyecto petrolero como el de la ley Marinas, que dio lugar a que cuando entrara el gobierno de Velasco nadie saliera a las calles a detener la misma. Eso hay que decir, que me gustaría puntualizarlo como una reflexión, porque se dicen muchas cosas, como dijo mi predecesor, pero hay que poner las cosas en su verdadera dimensión y contexto. No debemos olvidar que ya por ese entonces, los años 60, los partidos como Acción Popular, el PPC, la Democracia Cristiana y el APRA destrozaron un país que estaba creciendo a 5.9% promedio anual. O sea, crecía a la misma tasa que crecía Perú en los años 2000. Esta espectacular década de los 2000 que García y Toledo se atribuyen como periodo general del crecimiento no es nada espectacular. Ya lo hemos vivido en los años 60. Y ahí viene una segunda reflexión. Uno puede crecer a una tasa como la que crecemos ahora y después de encontrarse con el barranco que significó la caída en la producción. Yo tengo acá un grafiquito que se lo voy a mostrar de lejos. Y siempre apelo a esto porque estoy haciendo una presentación pública. No creo que sea necesario que ahora lo extendamos tanto. Pero si nosotros analizamos
el crecimiento promedio del Perú del 50 al 2000, vamos a ver eso. Este es un gráfico que yo he hecho y lo hago para mis clases, hecho sobre la base de datos del Banco Central de Reserva. Esta es la tasa de crecimiento de los años 60, esta es la tasa de crecimiento de los años 2000. Y lo que vino después, ¿qué fue? Todo esto, esa zona sombría. Son unos 30 años perdidos, no es una década perdida, son 30 años perdidos. ¿Sí? O sea, moraleja, uno puede estar muy bien económicamente y siempre hay el peligro de caer en el barranco. Podemos caer en el barranco también ahora. O sea, no nos creamos el cuento que ya porque salimos de determinada crisis ya estamos embalados para el primer mundo. No, no es así. Ya hemos estado haciendo. Y miren qué pasó. Como resultado de las malas políticas. Claro, la izquierda les va a decir algo, ¿no? Les va a decir, qué bueno, pues acá caímos por los precios internacionales, mentira. Acá el petróleo era caro también. Acá la línea de pescado nos colocaba con los primeros en el mundo. Acuérdense ustedes de la época de Vaquero Rossi. Acuérdense ustedes de las épocas en que uno caminaba por el centro de Lima o por San Isidro, Miraflores y olía a pescado, como si fuera Chimbote, ¿se acordarán? Éramos los primeros en pesquería, no como ahora que somos los primeros haciendo ceviche, que es distinto, ¿no? Éramos de una potencia en eso, y sin embargo con todo eso miren lo que pasó en la economía, ¿no? ¿Qué sucedió en los años 90? Gracias al presidente Fujimori y a sus políticas, que debo decir, y por eso le repito, yo no soy fujimorista, a las políticas que el presidente aprendió a abrazar después de que asumió el mando. Porque él asume el mando con unas ideas, pero rápidamente, un hombre pragmático e inteligente, abraza las ideas de la modernidad, de la libertad, de la propiedad privada, de la apertura de mercados, de la necesidad de centrar el periodo del mundo y cambia el chip. Eso está muy documentado en el libro Cambio de Rumbo de su ministro estrella Carlos Boloni. Y luego regresa a la recuperación. Entonces yo siempre digo una cosa, la economía es como el amor. Nunca uno termina el día que termina, ¿no? Se terminan las relaciones, el amor se termina antes. Igual pasa con la economía. Una economía no se destruye de un día para otro, se va destruyendo de a pocos. Y también una economía no se recupera de un día para otro, se recupera sobre la base de lo anterior. Cuando nosotros vemos en perspectiva la década del 80, esta década que crecimos menos 1% en promedio anual, no es el resultado pues, de solamente esta década, es el resultado de lo que se hizo en la década del 70 y parte de lo que se hizo en la década del 60. Entonces el crecimiento de los años 2000 es también el resultado del crecimiento y las políticas de los años 90. Y eso no se quiere reconocer en el Perú, porque parece una mala palabra decir que Fujimori fue el artífice de ese cambio, de ese modelo que ha sido un modelo exitoso con todas las críticas que le podemos hacer como cualquier modelo de economía. Pero creo que lo interesante, más allá de las cifras, es que la presencia de Fujimori en el escenario nacional generó algo fundamental para que todos estos cambios se den. Y yo, modestamente clara, creo que es el origen de toda esta revancha con respecto al presidente. Para poder hacer estos cambios, Fujimori tuvo que arrinconar a todas las fuerzas retrógradas del pensamiento de este país. Porque una de las razones por las cuales nosotros estamos creciendo a 6% y no crecemos a 10%, yo se las voy a dar, es porque no hay decisión política de apretar el acelerador. Y les voy a poner un ejemplo, que es parte de las críticas que yo le he hecho al gobierno de el no haber entrado fuerte a fomentar la inversión privada en agua potable. Hoy en día el Perú es el último país en provisión de agua potable y el penúltimo en desagüe. Y yo pregunto una cosa, y siempre me la he preguntado porque he tenido hasta la suerte de presidir una empresa de agua en el norte. ¿Qué nos impide mejorar nuestra provisión de agua para que los niños, las mujeres, la gente que hoy en día pasa 3 o 4 horas buscando todos los días agua en baldes, no pueda tener agua en un caño? ¿Es algún problema tecnológico? ¿Será un problema de la complejidad de mandar un cohete a la luna?
¿Será algo que cuesta demasiado? No. Es decisión política para traer al inversionista a que, así como en algún momento nos parecía raro que un privado no tiene servicio telefónico, y se acordará cómo era en los años 80 conseguir un teléfono, ¿verdad? Además, una llamada, paréntesis, no, una llamada no duraba 3 minutos, duraba como 20. ¿Por qué? Porque pasaba 17 minutos esperando el tono. Y ojalá no se le cuelgue, ¿no? Porque pasaba otros 17 minutos más. ¿Se acuerdan? No son tan jóvenes como ustedes, pero no son más o menos como yo. Se hicieron vivir. Han llegado a un teléfono público y se han quedado con el teléfono en la mano. ¿Alguna vez? ¿O no? ¿No es cierto? ¿Han comprado sus rings? Buenas noches. Han comprado sus rings. ¿Y qué han hecho ustedes? Los han metido y ¡pum! Se va abajo porque eran falsos. ¿No? Hemos vivido esa etapa. Entonces, así como nosotros en algún momento dijimos, caramba, qué raro que pueda haber inversión privada en la telefonía, qué raro que haya inversión privada en los distribuidores de luz. ¿Se acuerdan antes cuando había un apagón? 4 días sin luz. Hoy en día, 4 horas uno llama a la empresa no le dice, está en la cuadrilla, todo, y ¡pum! Eso sucede por ahí. La pregunta es: ¿por qué no lo podemos hacer en el lago? Porque no hay una decisión política. Porque hay un pensamiento retrógrado que nos ha embrutecido en el Perú, que nos ha hecho creer que todo aquello que viene de los viniera e invirtiera en el Perú. Cosa que ya no está ocurriendo. Y si ustedes quieren, les vamos a poner pruebas de lo que digo siempre. Comparen la antigua COPRI con el actual Proinversión, la agencia promotora de la inversión. COPRI era una potentísima agencia promotora de la inversión. Proinversión parece un ministerio. Entonces, si los países, ustedes dirán, pero ¿por qué es tan importante la inversión? Por una razón muy sencilla. No existe país, así como no existe país que crezcan y desarrollen si no tienen instituciones, tampoco hay países que crecen y desarrollan si no tienen capital. El capital es importante para desarrollar. Ejemplo, un peruano que vive en Ascope, departamento de la Libertad, lo saca y lo pongo en California y a los 3 años ya tiene casa y tiene carro. El mismo peruano. ¿Por qué? Porque lo acerqué al capital. El capital nos hace más productivos, nos saca toda nuestra capacidad, nos inserta en una economía donde el esfuerzo se premia con la ganancia. Por ejemplo, gran problema de los conflictos sociales en el Perú: el tema de la minería. ¿Por qué? Porque si ustedes encuentran petróleo en el jardín de sus casas, ¿ustedes se enriquecen o se empobrecen? Se empobrecen. ¿Por qué? Porque viene el Estado y les explota su casa. Y ya se acabó su casa. Pero si ustedes encuentran petróleo en California, ¿se enriquecen o se empobrecen? Se enriquecen porque el petróleo es de ustedes. El petróleo es tuyo si ustedes ganan en tu casa. Entonces puedes agarrar y venderse lo que quieran. ¿Sí? Las grandes fortunas en Estados Unidos provienen del petróleo. El caso más sonado es el de Rockefeller, que hizo así su fortuna. El petróleo que descubrió era su petróleo y lo vende, como encontramos cualquier cosa. Derecho de propiedad, ¿no? Entonces, allá en Estados Unidos uno puede encontrar comunidades indias que están cotizando en bolsa. ¿Por qué? Porque son dueños de un recurso. Acá no, acá encuentras debajo de tu jardín oro, plata o petróleo. Mejor quédate la boca, ¿no? Porque va a venir el Estado y te va a poner en algún lugar y se va a quedar con tus cosas, aduciendo que es de todos nosotros, ¿no? Entonces, ese tipo de mentalidad es la que nosotros tenemos que entender, que es la que verdaderamente enfrentó el gobierno del presidente Morales. Y es por eso que los que patrocinan esa forma de ver el mundo le han tenido una vendetta disfrazada de juicio. Y esto lo he dicho hasta escribiendo, así que no hay problema si lo grabo. El juicio a Fujimori tiene todos los visos de un juicio político
Y más fácil, también se los voy a demostrar ahorita. Los mismos que pusieron a Fujimori son los que hoy están ante flagrantes casos de corrupción. Flagrantes. No hay una autoridad inmediata, toda esta cosa de que yo le dije al pajarito lo que le dijera al otro. No. Aquí es concreto. Aquí se han encontrado cuentas. No sé cuántas cuentas le han encontrado a Fujimori. ¿Cuántas cuentas le han encontrado a Fujimori? Aquí está la droga. ¿Cuántas cuentas? ¿Cuántas cuentas? Alguna sospechosa, pues, de alguna suegra, pues, de alguna novia, pues, del presidente, alguien manipulado. La empresa son muy bonitas. La empresa Kroll, todo el mundo buscándole, no encontrado. Y el informe Kroll es un informe que nadie lo quiere publicar. Lo leo. ¿No es cierto? ¿Cómo? Está bajo siete llaves. ¿No es cierto? Y la pregunta es, ¿y qué es lo que sucede con los supuestos moralizadores hoy en día? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le estamos mirando? Pero además, no cómo estamos mirando los fallos, cómo estamos mirando el tratamiento de la prensa con ellos. Es como que, pobrecitos, ¿no? ¿Por qué tanto cargamontón? ¿No? Entonces, los que no somos fujimoristas, como yo, porque yo no me voy a rogar algo que no me corresponde, y además, que nunca votamos Fujimori. Se lo digo con toda honestidad, no puedo dejar de reconocer lo que como observador mis ojos y mi cerebro me permiten dilucidar. A Fujimori se le aplicó un juicio político que era una venganza. Y fue una venganza de aquellos a los cuales el gobierno de Fujimori derrotó políticamente. Derrotó. ¿No es cierto? Entonces, son ellos los que han patrocinado no solamente el desprestigio del gobierno de Fujimori, sino además el desprestigio de instituciones como por ejemplo las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que voy a escribir sobre eso esta semana en correo. ¿Cómo podemos querer que nuestros chicos vayan a las Fuerzas Armadas si en los últimos 20 años hemos dicho que nuestros soldados son desgraciados, violadores de derechos humanos y los hemos metido hasta el juicio de los chavín de aguante? ¿Ustedes quisieran que sus hijos fueran militares para que después les digan ladrones y criminales? Sinceramente. Carne de cañón, ¿no es cierto? Carne de cañón. Además, miren ustedes la diferencia de cómo se trata, por ejemplo, a los que matan terroristas en Estados Unidos. Con tratamiento de héroes, ¿no? Y el presidente, que ahí no es autoridad inmediata, porque el señor Obama está ahí dirigiendo con control remoto, mirando su televisor, y todo el mundo le toma la foto, es autor, pues, inmediato, con todos los natos que le quieren meter, ¿no es cierto? Y nadie ha pensado en Estados Unidos en meterlo a la cárcel. Al contrario, dice, yo estoy mirando, yo no dirijo, ¿no? No dice, no, yo no tengo nada que ver. Nos hemos acostumbrado a avergonzarnos de las cosas buenas que hacemos, ¿no? Y más bien enorgullecernos de la pillería, de la criollada, de las cosas malas que hacemos. Eso sí nos da, pues, orgullo, ¿no? Es el mundo al revés, ¿no? La doble moral, ¿no? La doble moral. Es la doble moral. A veces triple moral todavía. A veces una más. Exacto, ¿no? A Fujimori, por ejemplo, ¿cuántas veces se le iba a decir que en los viajes tenía grandes lujos? El gran lujo del señor Fujimori era comer pan con queso en la altura de las puertas. Yo nunca lo vi, al menos yo nunca lo vi tomando whisky. Yo 2 veces lo conocí en el palacio, trabajaba en ese tema de Ministerio de Transporte, y jamás lo vi, no solamente en un acto así de algo superficial, sino a su trato personal siempre fue un trato muy respetuoso. Recuerdo que una vez él me saluda, la verdad es que lo veo, y me dice, ¿cómo están? Y me hace así, el presidente siempre me decía a mí, ¿no? Yo tenía ese tiempo 30 y tantos años. Oye, un presidente, ¿cómo va a te poner el anillo? Porque le dice como fuera el zapa, ¿no? Sí. Porque así son, pues, los presidentes actuales. El actual ni qué les cuento. Entonces, esas son las cosas que yo quería reflexionar con ustedes. Por supuesto, podríamos hablar largo rato del tema económico, ¿no? De cómo el gobierno de Fujimori transforma un país que tenía 7.500% de inflación. A ver, ahorita lo decimos muy fácil, pero si nosotros hiciéramos el cálculo, tendríamos que entre que empieza mi charla y termina,
habría habido en esos cortos minutos una inflación equivalente a la que me esperó yo hoy día en un año. Y recordarán ustedes que en ese tiempo la economía no era aburrida, ¿no? Porque uno en la noche se acostaba y la última noticia que veía que era los 6 tipos de cambio que había: 2 del mercado formal, los 2 del dólar NUC y los 2 de otoño. Y al día siguiente uno amanecía y uno estaba hablando los dientes que hacía. Escuchaba los 6 tipos de cambio porque había aparecido ese día el país. De nuevo, 2 de otoño, 2 del NUC y 2 de los bancos. ¿Por qué? Porque ese es el ritmo del deterioro de nuestra moneda. Ya ni que les voy a hablar pues, de las famosas colas. Pues. Imagínense ustedes las famosas colas que teníamos nosotros. O hablarles de cómo, por ejemplo, y esto es algo que poco lo saben, cómo nosotros convertimos una derrota en una victoria con Ecuador. Nosotros que teníamos unos salvamentos porque estábamos casi quebrados, recién saliendo del hoyo, convertimos una derrota en una victoria. Y yo fui uno de los que se opuso a la solución del Tuiza. Recuerdo eso lo después. Y con los años me di cuenta que era la mejor solución. Hoy en día, ¿quién se acuerda del metro cuadrado de Tuiza? Nadie. Pero el mapa que tenemos con Ecuador nos lo dibujaron igualitito que como lo conocíamos nosotros. ¿Se acuerdan cómo eran los mapas ecuatorianos de los 80 y 90? Que llegaban hasta Chiclayo, ¿no es cierto? Esos son hechos puntuales y concretos, ¿no? Que es parte de la historia completa, pero eso nadie lo quiere reconocer. O sea, claro, hoy día pues nosotros podemos hacer toda la pantomima que estamos haciendo con Chile para la bisectriz, porque tenemos el 99 con Ecuador. Y también digamos otra cosa, la economía del norte, de la costa norte peruana, el 50% depende de las relaciones con Ecuador. Que nada de eso podría ocurrir si es que siguiéramos pensando en cuántos aviones metemos en la cordillera del Cóndor o cuántos soldados vamos a poner a Cueva de los Tallos. Esas son realidades concretas